a ir a Filipenses 1:3. Esta es la oración de Pablo por los creyentes. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Voy a compartir este estudio que se llama Actitudes para consolidar con excelencia. Y mis amados, cuando vemos esta oración de Pablo, es tremendo porque Pablo nos da un modelo a seguir. Y la Biblia dice que cuando Dios hace una obra dentro del ser humano, se inicia un proceso de transformación que sin duda acabará en gloria. Porque mis amados, si usted analiza su vida y lo compara desde hace 5 años o años atrás, usted se va a dar cuenta que ya no es la misma. Algo ocurrió en su vida, algo el Señor está haciendo en su vida, está transformándolo, dice la Escritura. Entonces, si usted se está dejando transformar por el poder del Espíritu Santo, entonces usted está en un proceso de transformación. Y cuando vemos el Nuevo Testamento, emplea la palabra metamorfosis. Y ahí en el Nuevo Testamento lo vemos 4 veces. Y 2 de ellas se refiere al cambio que Jesucristo experimenta o experimentó en el monte de transfiguración. Ahí lo vemos cuando su rostro resplandece como el sol y sus vestidos se vuelven blancos como la luz. Y vaya usted a Mateo 17:2, sin perder Filipenses. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Entonces, una metamorfosis parecida ocurre también entre los hijos de Dios por la renovación constante de nuestra mente. Por eso, mis amados hermanos, las batallas que tenemos de hacer las cosas para Dios no está en el corazón, está en la cabeza. Y vamos a ir a Romanos 12:2 y mire cómo el apóstol Pablo nos enseña lo siguiente. Dice la Biblia: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, la palabra de Dios pone orden en el interior, y esta se manifiesta en la conducta y actitudes. Porque, mis amados, si no somos transformados primeramente nosotros por el poder del Espíritu Santo, ni vamos a tener buena conducta y ni vamos a tener buenas actitudes. Por eso usted ve a muchas personas que son cristianos con malas actitudes, con una mal conducta, porque no han sido transformados por el poder de Dios. Tenemos que tener en claro que nosotros primeramente tenemos que ser transformados. Entonces, la esencia de la conexión con personas que han experimentado la obra de Dios en su corazón se llama amor a mi prójimo. Cuando usted ya ha sido transformado por el poder de Dios, entonces usted tiene amor a su prójimo. No es un afecto como lo siente una madre por su hijo, tampoco es un enamoramiento como lo sienten 2 jóvenes que se quedan mirando de pronto. Es una amistad que se define por el interés que se comparte en algo externo, de amistad, de cariño, de corazón, de amigos. Entonces, cuando hay esa amistad con un amor profundo de Dios, entonces nosotros tenemos y presentamos buenas actitudes para poder cuidar. Entonces, mis amados, primeramente nosotros debemos ser transformados para tener buenas actitudes y para tener una buena conducta. Entonces, el amor a mi prójimo se da porque la vida de Dios introduce un elemento nuevo, un lazo que aumente el compromiso entre los unos y los otros. Se crea una unión que te lleva a buscar el bien del otro, movido constantemente por el amor de Dios que se agranda en el corazón. Entonces, el interés
que compartimos es el amor de Dios, la gratitud por su don y el deseo de servirle con nuestra vida. Entonces, amados hermanos, cuando una nueva persona le estamos predicando y nos ve que estamos interesados por él como que se acerca y trata él de hacer lo que hacemos nosotros. Por eso, primeramente, nosotros debemos de tener una transformación, una metamorfosis, un cambio de actitud y de conducta para que podamos hacer la obra de Dios. Ahora bien, Pablo revela su corazón y su sentimiento hacia los nuevos convertidos, en este caso a los Filipos, porque era una iglesia donde él había predicado. Él dijo que sentía esto desde el primer día hasta ahora, hasta ese momento. Dice que sentía alegría, sentía preocupación, estaba orando, estaba intercediendo, estaba preocupado. Desde la conversión de los filipenses hasta ese día. Pablo dice, aquella persona que ama a su prójimo tiene gozo cuando alguien se salva, tiene gozo en su salvación. Y Pablo sentía un profundo gozo por ellos y lo expresa en sus palabras en Filipenses 1:3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Y añade en el versículo 4. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Entonces Pablo comprendió que no solo los ángeles del cielo hacían fiesta cuando un pecador se arrepiente, sino que esa fiesta y gozo debe ser de todos aquellos que pertenecemos en el reino de Dios. En la historia del hijo pródigo, dice la Biblia, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado, dice Lucas 15:32. Entonces, cuando comprendemos la bendición del nacimiento de un nuevo creyente, entonces sentiremos este profundo gozo que Pablo tenía. Entonces Pablo lo que nos está enseñando es que debemos de gozarnos cuando alguien se salva. Y esto nos llevará a agradecer y rogar constantemente por ellos. Y sigue diciendo el escrito, versículo 5. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Entonces Pablo sentía gozo desde la conversión de los Filipos hasta ese día. No sabemos cuánto tiempo transcurrió, pero él oraba por ellos, se gozaba por ellos, dice Pablo. Por eso, mis amados, cuando alguien llega a Cristo, verdaderamente debemos de gozarnos. Gozarnos en oración, gozarnos en interceder, no sé, hacer toda una fiesta porque alguien se ha salvado. El que no se goza por alguien que llega a Cristo es porque ni él ha sido salvo. Porque si los ángeles hacen fiesta en los cielos, el Señor se goza y nosotros aquí, ni modo que estemos como robots, no puede ser. Entonces, primeramente nos debemos de gozar nosotros. Y si no hay gozo en nuestro corazón, entonces no hemos sido salvos. Simplemente quizá estamos como simpatizantes, pero si nos alegramos y nos gozamos, gloria a Dios, entonces estamos cumpliendo con el gozo que el Señor nos pide, ¿verdad? Y número 2, Pablo dice, quien tenga convicción en la obra de Dios. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él reflejaba una plena convicción de la obra de Dios en ellos y estaba seguro de que si Dios había iniciado la obra, sería fiel en completarla y perfeccionarla. Porque, mis amados, todos sabemos que el trabajo lo inicia Dios y lo termina Dios. Nosotros solamente somos una herramienta, somos un vaso. Entonces debemos ver el nuevo creyente con los ojos de Cristo. Debemos conocer que la voluntad de Dios es bendecirlos, hacerlos creer y edificarlos hasta verlos sirviendo a Dios, posiblemente hasta como líderes.
usados por el Espíritu Santo, y debemos de creer que Dios desea usarlos y confiar que hará su parte para confirmarlos, establecerlos, afirmarlos y perfeccionarlos. Y si vamos en el primer libro de Pedro 5:10, la Biblia dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido por un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y termine el escrito: a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén, dice la Biblia. Por eso, mis amados, mire, nuestra boca es de una confesión segura. Y a veces, mis amados, como que la persona, cuando se le dice algo que va a hacer, no lo cree. Pero cuando la persona ha sido bien enseñada, mis amados hermanos, esto da fruto. Es importante, mis amados, que prediquemos a personas nuevas para que les enseñemos bien, les demos la visión de Dios, les demos la palabra y podamos verlos como líderes. Y podamos confesarlo y creerlo, que ellos van a ser grandes líderes de Dios. Entonces, la convicción es una actitud. Si yo no estoy convencido de mi salvación, entonces soy un estorbo en el reino de Dios. Si estoy seguro de mi identidad con Cristo, que soy nueva criatura, entonces puedo predicar y evangelizar con convicción. Ya hemos enseñado, mis amados hermanos, que nosotros hagamos nuestra parte que nos corresponde, cuidemos. Si no crece la persona, usted no se frustre, el trabajo es de Dios. A Él sea la gloria, dice la Biblia. ¿Cuánto dicen amén? Dice Pablo: el que se identifique con las personas y sus necesidades. Filipenses 1:7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Pablo revela que esta palabra que llevaba a los filipenses, dice la Biblia que lo llevaba en el corazón, pero dice que lo llevaba en las prisiones, dice que lo llevaba en la defensa y confirmación del Evangelio. Es decir, donde fuera Pablo, ahí los llevaba en el corazón. Y mis hermanos, todos eran participantes con él de la gracia, es lo que le está pidiendo. Pablo llegó a identificarse con ellos y sus vidas, tanto que los consideraba participantes con él. Por eso, mis amados, debemos identificarnos con sus necesidades y hacerlas nuestras. Debemos vivir junto con ellos en sus necesidades. Dice Pablo en el segundo libro de Corintios 11:27, dice la Biblia: en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por las iglesias, dice la Escritura. Leemos el 29. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Dice la Escritura. Esto llevó Pablo a darse con ellos. Donde quiera que Pablo estaba, los llevaba en el corazón. Y dice en el versículo 15 del capítulo 12 del segundo libro de Corintios: y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo, por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos, dice la Biblia. Por eso decía que los llevaba en sus prisiones, pues por servirles cayó preso. Por predicar, Pablo cayó preso. Mis amados, yo creo que esto es lo que nosotros debemos imitar el día de hoy. No para caer presos, porque hoy, gracias a Dios, tenemos una libre expresión. Gracias a Dios, México tiene libre expresión, podemos predicar con libertad. No es como en el tiempo de antes. Entonces, para consolidar,
Necesitamos nosotros estar convencidos y tenerlos en el corazón. Debemos de identificarnos con ellos para que ellos también se den y crezcan también en el reino de Dios. No es chisme, pero a veces nosotros debemos de saber sus necesidades, no como chisme. Pero cuando una persona llega a Cristo, debemos de saber sus necesidades. Pero para orar debe saber cuáles son sus necesidades, porque si nosotros no sabemos sus necesidades, ¿cómo vamos a orar? Tenemos por ahí, mis amados, un buzón donde ahí les pedimos que dejen las necesidades de las personas que ustedes quieran, que necesiten oración, porque hay necesidades que no se puede publicar, hay necesidades que las personas lo tienen guardado y que no quieren que nadie lo sepa. Entonces ahí es donde entra la función del líder, orar por esa necesidad tan delicada. Pero hay que hacerlo, hay que gozarse con ellos, tenerlos en el corazón y creer que Dios los va a liberar. ¿Cuántos dicen amén? Cuarto punto que Pablo nos expresa en el libro de Filipenses. Él dice, el que tenga amor entrañable. Filipenses 1:8. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Esto es profundo amor, aquel que entrega su vida por alguien más. Dice que desde las entrañas, dice Pablo, aquel que lo conmueve y lo impulsa por sobre todas las cosas. Ese es el amor entrañable. Jesús dijo en Juan 15:13, dijo así: nadie tiene amor que uno ponga su vida por sus. Mire qué dice la Biblia, que uno ponga su vida, dice la Biblia. No es cualquier cosa, mis amados, su vida por sus amigos, dice la palabra. Este es el amor más grande que uno pueda poner, su vida por sus amigos. Y el primer libro de Juan 3:16, vaya conmigo. Dice la Escritura: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Entonces dice la Biblia, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Tremendo esto, ¿verdad, hermanos? Vamos a leer nuevamente. Dice la Escritura: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. O sea, que Él murió por nosotros. No conociendo pecado, Él llevó nuestros pecados, nuestras cargas, nuestras dolencias, nuestras enfermedades. Y dice, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos, dice la Escritura. Este es el amor entrañable. Es un amor profundo, uno que lo lleva a perseguir o bramar por alguien o algo. Este es el amor sincero. Y Dios mismo era su testigo de esto, porque mandó a su único Hijo a morir por la humanidad. Entonces Él revela la fuente del amor entrañable, el amor de Jesús. Porque dice la Biblia que Él nos amó primero, y si Él nos amó primero, también nosotros podemos amar a nuestros hermanos, dice la Biblia. Amén. Entonces mire, si el Señor Jesús dice que nos amó, entonces dice Él, también ustedes deben amar, dice, poner sus vidas por los hermanos, dice la Escritura. En definitivo, si yo no tengo amor por alguien o por las almas, significa que Cristo no está en mí. Solo lo que hay en mí es un espíritu de religiosidad. Por eso los discípulos que andaban con Jesús, algunos de ellos lo entregaron porque no estaban bien convertidos y bien convencidos, porque no tenían amor entrañable, una entrega de amor hacia Él. Entonces, amar a alguien es como amar a Dios. Ahora, ¿quién es ese alguien? Es la pregunta. Vamos a ir a Mateo 25, 35 al 40. Y dice la Biblia: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis,
enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis, dice la Biblia. Entonces, miren, mis amados, Dios se representa por medio de estos personajes, de forasteros, de personas con necesidades económicas, con necesidades espirituales, con necesidades familiares. Y ahí vamos a ver reflejado a Dios. Es donde nosotros entramos en acción. Porque el versículo 40 muy claro, el Señor dice: y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis, dice la Biblia. Entonces el Señor se representa de varias formas acá en la tierra, y son a ellos los que debemos de amar. Amén. Así que usted sabe quiénes son los que usted debe de amar. Y el quinto punto que Pablo nos presenta dice: quien practique intercesión efectiva. Vamos a Filipenses 1:9. Y dice la Biblia: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Tenía que orar y tenía que enseñar para que ellos crecieran. Mire qué gran trabajo. Tenía que orar constantemente, tenía que practicar la intercesión y además tenía que enseñar para que crecieran en conocimiento, dice la palabra. Entonces Pablo pedía dos cosas específicas: que su amor abundara más y más en ciencia y todo conocimiento para aprobar lo mejor. Él lo que estaba pidiendo es que fueran llenos de fruto para la gloria de Dios. Entonces Pablo oró por cosas específicas, pues él los conocía a ellos y a sus necesidades. Y mis amados, la iglesia de Filipos era una iglesia bastante difícil, pero Pablo estaba con ellos orando y les estaba enseñando. Mire, hermano, qué tremendo. Conocía también la ley de la siembra y la cosecha, por eso pidió por cosas que produjeran un resultado en ellos. Él rogó constantemente por ellos. Entonces, mis hermanos, la intercesión es clave para conservar el fruto y lograr bendición para el creyente. Intercesión constante. Dice el primer libro de Tesalonicenses 5:17: orad sin cesar. Intercesión insistente. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, dice Lucas 18:1. Entonces la intercesión llena de amor y gozo es la intercesión efectiva que produce resultados. Por eso, mis amados, en las planificaciones que se dan en los grupos en casas, es precisamente para eso, para interceder, para clamar, para pedir apoyo a Dios, para pedirle su ayuda, y los hermanos y las personas maduren, se consoliden. Y Pablo concluye, versículo 10 y 11: para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Una es que las personas no quieran o no se dejen consolidar, y otra es que apliquemos todo y al final el fruto no se logre. Entonces, que no logremos el producto, eso ya está en las manos de Dios. Es Dios quien tiene la última palabra. Nosotros hagamos nuestra función.
Por eso, mis amados, aquí en la iglesia constantemente les pedimos: lean su Biblia, vengamos a orar, congréguese, sirva en los grupos en casas, porque ese es el ministerio de la reconciliación. Predicar a los nuevos convertidos, traerlos del mundo para acá. Del mundo para acá. No nosotros nos vamos a ir al mundo, sino que el mundo se venga para nosotros. Y con esto voy a concluir, mis amados. Si te gozas por alguien que llega a Cristo, estás convencido quién eres y de la obra de Dios. Si te sabes identificar con las personas y sus necesidades, entonces eres un buen creyente. Cuentas con un amor entrañable, eres un buen cristiano. Y si practicas la intercesión frecuente, entonces tiene las actitudes que Dios está buscando. Mis amados, yo no sé si usted tenga estas 5 actitudes que Dios está buscando. Yo espero que sí. Pero si a usted le falta una de esas, le oremos a Dios.